Hola, qué pena, me disculpo, tuvimos acá una falla con el internet. Aló. Hola, hoy ha sido un día un poco complejo. Pido disculpas porque se nos cayó el sistema, pero me confirman, qué pena con ustedes, tanta insistencia, si me están viendo bien, si el audio también está bien. Bueno, vamos retomando nuevamente el irme adaptando a estas tecnologías, a ver cómo va uno cuadrando cada botón, cada aplicación ha sido un, una gran experiencia y un gran aprendizaje. Saludo por acá a Andrés, a Alejandra, a Luyani, quien más veo por aquí, a Caro. Bueno, se escucha muy bien, gracias Víctor, buenas tardes. Bueno, ya esperemos que no tengamos más inconvenientes el día de hoy. Parte Carito, buenas tardes. Bueno, entonces como les venía diciendo, en este viaje, ya que nos aumentaron la cuarentena, pues qué bueno si hacemos este viaje hacia nuestro interior, este viaje a conocernos, este viaje a autoobservarnos. Como perdimos un poquito el hilo, voy a redondear un poquito la idea que estaba compartiendo con ustedes. Al hacer este viaje, eh, ¿qué vamos a hacer para aprender a sanarnos, a ser responsables y a salir de nuestra cárcel mental? Nosotros tendemos a estar en nuestra cárcel mental debido a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, a nuestros miedos. Entonces, en este viaje que vamos a empezar, para saber que nosotros somos nuestras primeras medicinas, curando nuestras emociones, aprendiendo a elegir nuestros pensamientos, aprendiendo a respirar, aprendiendo a conectar con ese ser superior en el que cada uno de nosotros creemos, aprendiendo a conectar con nosotros mismos para poder encontrar el sentido y el propósito con el que vinimos a este plano, a esta dimensión, cuál es la raíz por la cual o cuál es todo lo que hay detrás de nosotros como seres humanos y a nivel espiritual cómo nos conectamos con esta fuente. Entonces en este viaje lo que vamos a hacer es como a reconocernos que no somos solamente un cuerpo físico, que tenemos cuerpo, espíritu, alma, que también nuestro cuerpo se maneja por una parte mental, por una parte emocional, por una parte física, sexual, creativa y una parte espiritual, que dada la autoobservación vamos a ir descubriendo mucho de nosotros que a veces no le prestábamos tanta atención. Cuando nosotros empezamos a darnos el permiso para sanar, para cambiar, para autoconocernos, para aprender a estar en tiempo presente, a dejar de sentir apegos. Hoy en día tenemos la ventaja que hay muchas técnicas, muchas terapias, muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a resolver esas cosas que internamente no hemos resuelto, que hemos pospuesto porque vivíamos, porque ahorita pues ya esta situación nos ha llevado a estar un poco más tranquilos, más serenos. Pero digamos que veníamos de un ritmo muy acelerado, un poco como el que yo estoy ahora eh, conversando. Eh, entonces veníamos en un ritmo muy acelerado donde no había un tiempo para nosotros, no había un tiempo para reflexionar, no había un tiempo como para sacar a la luz todas estas cositas que como seres humanos nos vienen acompañando desde la infancia, ciertas cosas, ciertos temores. Entonces en este viaje
interior, de una otra manera vamos a poder entender cuáles son las emociones que tenemos, cuáles son las emociones que a veces no nos gusta ver. Siempre digamos que nos gusta la alegría, la felicidad, pero de pronto la ira no, ni el asco, ni las emociones de pronto un poco negativas, digamos que de esas no hablamos, de esas las guardamos como en un cajoncito. Vamos a también vimos nosotros en la infancia, cuáles fueron nuestras heridas. Se dice que nosotros en la infancia tenemos ciertas heridas que cuando vamos creciendo, para poder lidiar con ese dolor, cuando se nos formó la herida, nos ponemos una máscara. Entonces este viaje va a ser un viaje maravilloso, donde los invito a que cada uno de ustedes se busque un cuaderno en la casa para que no tengan que salir, o unas hojitas, que busquen y saquen una hora al día o media hora como mínimo para cada uno de nosotros. La media hora va a ser para hacer nuestros ejercicios, para hacer nuestro viaje interior, para autoconocernos, para saber, digamos que vamos a afianzar nuestras fortalezas, pero vamos a ver cuáles son nuestras sombras, vamos a ver cuáles son esos pensamientos. Si nosotros vivimos más anclados en el pasado, lleno de culpas, o si estamos más ancladas en el futuro, llenos de ansiedad, de incertidumbre. Ver también qué vivimos, qué traemos de nuestra infancia. Vamos a, en ese cuaderno, a hacer como un pequeño viaje, reconociendo la luz y la sombra, reconociendo también esa humanidad de nuestros padres, ¿no? Que nos pudieron dar de lo que a ellos les dieron, esa humanidad de nuestro árbol genealógico. Vamos a poder ver también por qué la loca de la casa, que es la mente, a veces a nosotros nos juega tantas situaciones que hace que nos saboteemos, cuando estamos frente a un nuevo proceso, frente a un nuevo trabajo, frente a decisiones, frente a hacer cosas que a veces no nos atrevemos. Entonces vamos a ir viendo como cada una de esas partecitas que van conformando como nuestra vida, viendo también nuestro árbol genealógico, que es fascinante. Yo quisiera que todas las personas revisaran su árbol para que vieran tanto el tesoro como la trampa. El tesoro es aquellas cosas que nosotros tomamos conciencia, aquellas situaciones, aquellos programas de los cuales nosotros tomamos conciencia y rompemos con ese patrón para cambiar la historia. La trampa es cuando seguimos repitiendo. Nuestro árbol genealógico pues nos trae muchísima información de enfermedades, de programas que se van repitiendo de generación en generación, hijos fuera del matrimonio, abortos, rechazos, pérdidas, cantidad de situaciones, dependencias emocionales, afectivas, de adicciones, intentos de suicidio. Entonces digamos que de una u otra manera todo lo que vamos a ir aprendiendo en este viaje de conocernos, de aceptarnos, de darnos el permiso de sanar, es un viaje que nos va a traer al final la forma de conectarnos a cada uno de nosotros, con nosotros mismos, con la fuente, que nos va a dar también el propósito de vida, nos va a ayudar a reconectar con cuál era el propósito con el cual nosotros vinimos a esta vida. Quiero leerlos, a ver qué piensan de este tema, si alguna vez han estado en terapia, si creen que deben sanar cosas a nivel mental, cuál es el pensamiento que más los acompaña. En la canción que hoy les estoy compartiendo es de un artista mexicano que se llama Ferra. Creo que ahí van a alcanzar a escuchar un poquito. Él habla que somos la luz y que somos la sombra, que a veces somos luz y a veces oscuridad, a veces paz y a veces guerra. Resulta que a nosotros nos cuesta mucho aceptar
nuestra condición, porque de una u otra manera estamos buscando aprobación, aceptación. Entonces mostrar que somos de pronto mal geniados, que tenemos ira, que tenemos tristeza, que tenemos trastornos compulsivos, obsesivos, los famosos TOC, que tenemos un drama de control o que tenemos situaciones de dolor que traemos de tiempo atrás, de la infancia. Tenemos que ir a mirar qué vivimos con nuestros padres, si estuvimos con papá, con mamá, o estuvimos con los abuelos, cómo estuvimos en nuestros primeros años de infancia. Fanny nos pregunta que una vez que reconozcamos nuestra luz y nuestra sombra, ¿qué paso debemos seguir? Bueno, cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra sombra, por decirlo así, nuestros defectos, nuestros errores, nuestras debilidades, lo podemos llamar, empezamos a ver que esto es simplemente como una cadena, una bola de nieve que se fue formando, que nuestras sombras están basadas en creencias que estamos repitiendo de nuestro árbol genealógico. Podemos tener la creencia de que no merecemos. En nuestra infancia, lo que hablábamos, que ya que en el árbol genealógico se transmite información, pero también nuestras madres, cuando nos están esperando, ellas esa carga emocional también nos la pasan a nosotros. Entonces lo que hacemos es que al entender que si mi sombra es la ira, esa ira viene de algún lado. Entonces cuando yo empiezo a indagarme, a observarme, a saber que esa ira que hay en mí, o el mal genio, o la pereza, o el resentimiento, lo que hay en mí de sombra, la luz, ponerlo encima de la mesa. Dentro de las sombras es donde más luz hay, yo siempre lo he dicho. Cuando nosotros abrazamos y entendemos de dónde viene, vamos a tomar el ejemplo de la ira. ¿De dónde viene mi ira? ¿De dónde viene ese enojo que yo tengo? ¿Por qué tengo esa emoción? ¿De dónde lo traigo? ¿Es mío? ¿Es de mi información familiar? ¿Estoy representando a algún miembro de mi familia? Recordemos que también ahora ya tenemos claro que nuestras emociones van conectadas con nuestro cuerpo. Entonces eso también nos va a ir a ayudar a entender un poco nuestra sombra. Cuando yo comprendo que mi ira viene porque en el vientre materno hubo alguna programación, mi madre tuvo alguna situación, o los primeros años de la infancia, o porque cuando me estaban esperando querían niño y yo nací niña, o al contrario, querían niña y nací niño. Cuando papá me rechazó en el vientre, porque pensó que no era hija de él. Entonces digamos que toda esa ira se va acumulando y se van formando engramas que son como pequeñas conexiones donde cada vez yo me voy llenando, cargando de más cosas, que el día que exploto a nivel de ira puede ser por algo insignificante, pero detrás de esa forma de reaccionar estoy teniendo emociones, situaciones que no he podido expresar. Entonces en el momento para sanar, yo lo comparo como una cebolla cabezona que tiene muchas capitas. Entonces yo voy sanando una cosa, voy comprendiendo. La sanación es cuando yo comprendo por qué vivo lo que vivo, cuáles fueron las raíces y el para qué viví esa situación. A nosotros hoy en día nos hablan mucho de sanar, como dice Luyan, y de soltar, pero a veces no sabemos cómo soltar, cómo sanar, a veces no sabemos cómo confiar. Hoy en día hay muchas técnicas, lo que yo les decía, afortunadamente hay un abanico de posibilidades infinitas para que la gente pueda escoger qué quiere, por dónde, qué le sirve, qué le resuena más, de acuerdo a sus creencias. Cuando nosotros empezamos a ser consciente
de que nuestros pensamientos influyen en nuestro cuerpo físico. Y esta pregunta está muy relacionada a lo que nos dice acá Víctor, que cuál es la relación entre la sanación de las emociones y la sanación física. Resulta que nuestro cuerpo ya está comprobado que nuestras emociones influyen en nuestro cuerpo físico y nuestros pensamientos también influyen en nuestras emociones. Es una cadena, mi pensamiento, mis emociones, mi palabra influyen en la realidad que se manifiesta. Cuando una persona tiene muchas emociones reprimidas, tiene emociones que no ha podido expresar, tiene que darse varias cosas, que viva una situación para que se enferme la persona a nivel físico en conexión con las emociones que haya reprimido. Es la siguiente: que la persona haya vivido un suceso en soledad, que haya sido un impacto, un shock que no esperaba y que piense que no hay solución. Cuando hablemos del cáncer, cuando una persona se manifiesta cáncer, no es lo mismo que le dé cáncer en el seno, en el páncreas, en el hígado, en los huesos. Cada una de las emociones va relacionada con un órgano del cuerpo, con una parte de las etapas embrionarias, cuando fuimos nosotros concebidos. Entonces, cuando una persona se desconecta de sí mismo, cuando una persona le falta amor propio, cuando una persona de una otra manera, al desconectarse de sí mismo, va entregando el poder a otra persona, se va cargando de frustración, de miedos, de soledad, todo eso se va a ver manifestado en el cuerpo físico. Por lo menos una persona con un cáncer que le dé hacia los huesos tienen que ver con desvalorización. ¿Qué significa? Que si trabaja la persona a nivel médico, con tratamiento, pero si a la vez también trabaja sus emociones, va a ser mucho más fácil su mejoría, su sanación, si es consciente que el cáncer también nos está hablando de una desconexión, de que me dejo por el otro. Si yo estoy enferma de los ojos, me está diciendo que hay algo en mi entorno que no quiero ver. Entonces, si yo voy mejorando mis emociones, yo voy siendo consciente de mis pensamientos, voy siendo consciente también de la historia que traigo de mi árbol genealógico, si se están repitiendo enfermedades, es como un rompecabezas que se van poniendo todas las fichas. Podemos ser nuestros propios sanadores, podemos cambiar nuestra realidad, podemos cambiar la forma en que nuestro cuerpo se regenera, como nuestro cuerpo de una otra manera vuelve a su perfección y a su estado natural, que es de sanación, que es de perfección. Acá nos preguntan cómo se puede sanar sanamente cuando alguien te ha hecho daño, pero aún así debes seguir tratándolo. Bueno, eso se da mucho en los casos de pareja, cuando nuestra pareja nos ha maltratado y tenemos pues que seguir viendo, y lo digo por experiencia propia, cuando tenemos que seguir teniendo un vínculo con ese padre de nuestros hijos, con la madre de nuestros hijos, y ha habido tanto daño, tenemos que separar como las cosas, ¿sí? Si es en el caso de la pareja, pues entender que hay unos hijos de por medio y que tenemos que buscar que la relación sea sana entre los padres y los hijos y no triangular a los hijos. Si la relación o el daño me lo hizo un padre o una madre, el perdón no significa que no haya pasado, el perdón es entender para qué pasó esta situación. Podemos sanar cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, podemos sanar cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad de las cosas que pasaron en dicha situación, cuando nos salimos del plan de víctimas y de victimarios, cuando de una otra manera dejamos de decir, de estar en el papel de pobre de mí y empezamos a asumir la responsabilidad de que nosotros somos los artífices de nuestra vida, que si de pronto nos pone la vida una y otra vez la misma lección es porque no la hemos aprendido. Entonces la idea ¿cuál es? Es mirar cuáles son las lecciones que nos está poniendo la vida para saber si nosotros la estamos haciendo bien, si la pasamos o no. Pero la sanación no es del otro, la sanación es personal.
vuelvo y repito, nosotros queremos que el otro sea el que cambie, pero tenemos que cambiar nosotros. No significa que el otro tenga o no tenga que cambiar, tendrá que cambiar y asumir su responsabilidad en el momento en que le corresponda. Pero por nuestra parte, pues tenemos que hablar de estas emociones cuando nos han causado daño físico, psicológico, o económico o sexual, pues tenemos que hablar, sacar, poder drenar toda esa sensación y todos estos dolores que nos causaron y empezar a entender por qué nosotros vivimos las situaciones que vivimos, saber si es que nosotros estamos repitiendo alguna información que traemos del árbol genealógico, será que en la infancia tuvimos alguna de las 5 heridas, el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y se me va una, rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Cada una de estas heridas que de nosotros se nos formaron, eh, no sabe cómo lidiar con eso, forma unas máscaras que cuando somos adultos las seguimos utilizando. Las primeras heridas que nosotros se nos marcan, por decirlo así, es la del rechazo. Esa suele darse en la etapa de la gestación, cuando los padres de pronto rechazan el embarazo. La herida del rechazo nos va a generar una máscara de cuando nosotros crecemos a huir, a tender a dejar, a abandonar, a dejar antes de que nos dejen. La herida del abandono se da los primeros años de vida cuando de pronto se separa a uno de los padres, al hijo de los padres, y esta nos va a producir la máscara del dependiente afectivo. La herida de la traición nos va a traer la máscara del controlador. La herida de la injusticia nos va a traer la máscara de la rigidez. Y la herida de la humillación nos va a traer la máscara del masoquista. Entonces, si nosotros vamos entendiendo cuál fue la herida que tuvimos en nuestra infancia, y todo esto lo vamos a ir aprendiendo es en este viaje que nosotros estamos haciendo. En este viaje de sanación vamos a saber cuál fue la herida que más se nos marcó, si fue la del abandono, la del rechazo, la de la traición, de la injusticia, cuál es la herida que yo ahorita de adulto estoy repitiendo, cuáles son los programas que en mi árbol genealógico se repiten, que hoy en día yo los sigo repitiendo, es en el tema de la salud, es en el tema de las parejas, es en el tema económico. Cuáles son como todas las cositas que nos están pasando para nosotros poder hacer. Puedo pasar, que no alcanzo a leer bien la pregunta que nos hace Luyani. Puede pasar cuando te refieres al árbol genealógico, que uno sea producto de ello por parte de su pareja. No te entiendo bien la pregunta, Luyani, si me la puedes repetir. Alejandra nos pregunta cómo, si ya hemos detectado esas máscaras, cómo podemos superarlas. Bueno, si nosotros ya sabemos que la herida, si yo empiezo a observarme y haciendo todo este conocimiento de mí misma, me doy cuenta que mi herida es la herida del abandono o la del rechazo. Digamos que todos tenemos de todas las heridas, sino que hay unas que se marcan más. Si yo tengo la herida del rechazo y del abandono, tiendo a ser huidizo y tiendo a ser dependiente. Entonces, ¿qué puedo hacer? A no seguir huyendo de esas cosas que dejo. Y si soy dependiente afectivo por la herida del abandono, lo que empiezo es a trabajar en mí mismo, a trabajar el amor propio, a trabajar en cómo programar nuevamente mi mente, cómo estoy en coherencia con lo que pienso, siento, digo y hago. Eso va a hacer que yo ya no vuelva a depender. Es como cortar con los mismos hábitos, con las mismas repeticiones. Si yo soy una persona dependiente emocional, pues siempre voy a estar trayendo situaciones de pareja que hagan que yo dependa, no porque no pueda hacerlo, sino porque mentalmente mi cárcel mental
me dice que dependo del otro. Entonces puedo aceptar una cantidad de situaciones por miedo a estar sola, por miedo a que me deje la pareja. Por eso, pero todo esto se va sanando a medida que yo voy conociendo, a medida que yo voy entendiendo cuál es mi historia, cuál es mi luz, cuál es mi sombra, cuáles son esas partes que yo no acepto de mí, cuál es mi historia que yo traigo de mi infancia, que traigo de mis padres. En la conversación, en la charla que teníamos el sábado, hablábamos de que si la pareja era importante, la pareja que nosotros atraemos a nuestra vida es la pareja que nos va a ayudar a resolver lo que no hemos resuelto a nivel psicoespiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que trabajar de una otra manera el amor propio, yo voy a traer una persona o una pareja que me va a enseñar, ya sea desde la parte del amor o desde la parte del dolor. La pareja viene a enseñarnos, a mostrarnos, a ser nuestro espejo, a sacar aquellas cosas de nuestro inconsciente que nosotros solos no podemos ver. Entonces, a medida que yo voy reconociendo y comprendiendo quién soy, cuál es mi papel en esta vida, yo voy a poder romper viejos hábitos, viejas dependencias, agradecer, ya no desde la víctima de qué fue lo que me hizo, sino desde el agradecimiento que fue un maestro necesario para comprender alguna de las cosas. Si nosotros miramos hacia atrás cada una de esas situaciones dolorosas que nos ha pasado en la vida, que en el momento en que nos pasó nosotros no la entendíamos, pero ya después al hacer como la evaluación, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que eso que fue tan doloroso, que nos causó tanto dolor, que pensamos que no íbamos a poder superarlo, con el tiempo fue una gran lección y fue algo que nos llevó a algo mejor. Vamos aquí con Luyani con la pregunta. Si los padres de mi pareja llevan una mala vida en su hogar y mis padres no, ¿puede decir que por ello en parte mi pareja repite esa historia? Sí, claro. De hecho hay llave y candado, ¿sí? Si tú viviste, en la Biblia dicen que Dios los cría y uno se junta. Entonces, por decir, si la familia de tu pareja tuvo una infancia compleja, tuvieron un hogar de gritos, de maltratos, y en el caso el tuyo no, lo que ustedes tenían era la gran oportunidad de cambiar la historia, ¿sí? De comprender, de mirar qué cosas no se pueden repetir, qué cosas se hacen de pronto de manera automática, las reacciones. Nosotros vamos a repetir mucho lo que viene del clan. Entonces, nuestros padres nos van a dar una información, nuestros abuelos nos van a dar otra. En el caso, nuestra relación en el árbol genealógico con nuestros hermanos nos va a dar nuestra relación con el territorio, con la economía. La relación de nuestros padres nos van a enseñar todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Nuestros abuelos nos van a enseñar lo que es el amor, cómo amar. Nuestros bisabuelos nos van a enseñar las ideas, los pensamientos, ¿sí? De una otra manera, cuando nosotros vemos un árbol genealógico de una pareja, de una familia, vamos a ver que se complementan. Hay que ver que no pasa nada en el universo por azar. Nadie se encuentra con alguien porque sí, no hay casualidad, no hay azar, no hay suerte. Es un encuentro de almas que vienen a enseñarte alguna situación. Cuando nosotros estamos buscando patrones que nos hacen daño, lo que tenemos que preguntarnos es ¿para qué atraje esta situación? ¿Qué es lo que esta situación me está queriendo enseñar? Si vivo violencia, ¿qué es lo que me está queriendo enseñar? Falta de amor propio, falta de límites, ¿cómo romper con estas situaciones? Ahora, a nosotros nos da mucha vergüenza aceptar nuestra humanidad, nos da pena aceptar que tenemos problemas de pareja, tenemos problemas de maltrato, o tenemos ira, resentimientos, y muchas de nuestras reacciones no son nuestras reacciones, son, yo lo pongo
como si entráramos en posesión o si se nos saliera, cargáramos una maleta a nuestras espaldas y de esa maleta saliera como algo que nos posee y hace que nosotros reaccionemos. Entonces voy a explicar un poco esta idea. En esa maleta traemos nuestro árbol genealógico, lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros ancestros. A veces repetimos los nombres de algún familiar, a veces nacemos en las fechas de muerte o de nacimiento de otro familiar. Todo eso nos da una información. A nivel genético, pues se nos pasa la información del color de los ojos, de ciertas enfermedades. A nivel psicológico y espiritual también se nos pasa esa información transgeneracional. Entonces, digamos que yo tengo en mi maleta lo que vivió mi clan paterno, materno, lo que vivió mi madre en el momento de gestación, lo que viví los primeros años, todo lo que la sociedad, lo que he ido viviendo. Entonces muchas veces yo tengo ira y no sé de dónde, volviendo al caso de la ira, no sé de dónde viene esa ira o no soy consciente de dónde viene esa ira. Entonces un día puedo estar en familia, puedo estar haciendo aseo y resulta que alguien pisó. Yo voy a pelear y me va a descontrolar porque pisaron y ensuciaron el piso, pero resulta que no es por el piso, es porque yo estoy enojada, pero como no sé, no nos han enseñado el manejo de las emociones, no nos han enseñado a cómo gestionarlas, a cómo decir, mire, tengo pensamientos tristes, tengo pensamientos de suicidio, o tengo ira, o tengo odio, o tengo resentimiento, o siento mucho miedo a la muerte, o siento miedo a quedarme sola, o siento miedo a que estoy vieja. Entonces digamos que de las emociones, de los sentimientos, de los miedos, de estas cosas no lo hablamos mucho. Entonces cuando empezamos a hacernos cargos, a revisar cuál es nuestra historia, a sanar para que nuestros hijos no repitan como los mismos patrones. Yo les contaba a ustedes que mi iniciación en todo este mundo de la sanación fue por eso, para que mi hija no repitiera ciertas historias que yo veía que se repetían en mi clan. En algunas cosas pude cambiar, en otras pues la vida de una otra manera nos tocó vivir circunstancias para aprender ciertas lecciones. Pero entonces a lo que vamos es que nosotros podemos cambiar el curso, podemos cambiar nuestra vida, nuestra realidad si tomamos conciencia que estamos siendo como piloto automático, como robots, que estamos repitiendo una y otra vez. Algunas personas repiten experiencias a nivel de parejas, otras de salud, otras económicas, otras todas a la vez, pero todos, no he visto en mis años que tengo experiencia trabajando con pacientes que las personas no sufran de las mismas, de aprobación, de abandono, de desamor, ¿sí? De inseguridad, de falta de amor propio, madres muy buenas pero sobreprotectoras, padres ausentes, madres ausentes, o sea, hay un abanico de circunstancias. Mi sombra me permite entender, cuando yo miro mi sombra me va a permitir entender la sombra del otro. Entonces si yo veo que el otro, porque acá hay una parte importante dentro de las sanaciones, que a medida que nosotros vamos tomando conciencia de nosotros, de lo que pasa en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro ser, vamos a ir dejando de juzgar y de criticar, que es algo que nos aleja muchísimo de la fuente y de la conexión con nosotros mismos. Entonces el dejar de juzgar, de suponer, va a permitirnos entender la historia del otro. Si la pareja que nosotros tuvimos fue una pareja que venía muy marcada de violencia, de abandono, de maltrato, de escasez, pues la persona no va a tener cómo dar otra cosa que no sea dolor, al no ser que la persona empiece a sanar y a asumir la responsabilidad de su vida, de sus elecciones. Nosotros estamos ante una sociedad enferma de desamor,
de desconexión propia. Entonces vamos por la vida repitiendo simplemente el dolor que estamos llevando adentro, y mientras más conscientes seamos de nuestras carencias y nuestros vacíos, de nuestras ilusiones, pues más fácil las vamos a poder cambiar y vamos a poder empezar a darnos aquello que estamos peleando con la vida que no nos ha dado. ¿Sí? Entonces, si yo me he sentido solitaria, si me he sentido abandonada, pues empiezo a darme lo que yo necesito y empiezo a estar bien conmigo misma y empiezo a ser la mejor compañía para poder después ir a ser buena compañía al otro. Adri nos pregunta por aquí si maltrato y me culpa de todo. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros no estamos en una posición de ser responsables de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras elecciones, pues vamos a culpar a todos, vamos a culpar a Dios, vamos a culpar a los padres, vamos a culpar a la pareja. Lo que pasa es que esto no significa que ellos tampoco no hayan hecho su parte, ¿sí? Pero digamos que vamos a ir poniendo límites para que cada cual cargue lo que le corresponde cargar. Si es una relación de dos, pues 50 y 50, cada uno asume su responsabilidad y el otro asume su responsabilidad, también entendiendo por qué esa pareja ha sido nuestro maestro desde el dolor, pero maestro. Nos preguntan cómo podemos nosotros ser ayuda para otros en el proceso de sanación, siendo compasivos, entendiendo al otro que pues el otro está reaccionando y tiene su propia historia. El otro está reaccionando desde su dolor, desde sus heridas, desde sus vacíos, ¿sí? Eso no significa que justifiquemos y permitamos que el otro pase, pero sí la compasión nos va a ayudar a no reaccionar y a no engancharnos con el otro. Walter nos para romper ciclos, para romper los ciclos el mejor consejo es autoobservarnos, ver la repetición. No es malo equivocarse, el problema es cuando nos equivocamos con una y otra vez con la misma piedra, nos tropezamos, repetimos la lección, pero también ahí es una buena oportunidad para no darnos látigo, para ser amorosos. Y bueno, si he pasado 1, 2, 3, 4 veces la misma prueba, el mismo examen, la misma experiencia dolorosa, pues simplemente me detengo un poco, busco ayuda si no lo puedo hacer sola y miro cómo puedo romper con ese ciclo. Ahora nosotros le tenemos mucho miedo al cambio, a las cosas nuevas, nosotros vivimos de mucho apego, de posesión. Nosotros tenemos que aprender, y eso es lo que yo aspiro en este viaje que estamos iniciando, a poder darles herramientas para que puedan ustedes también ser libres, como yo en un momento empecé a ser libre de mi cárcel mental. ¿Tú crees que un proceso de separación tiene tiempos estipulados o depende de cada quien sanar? Bueno, a nivel psicológico dicen que un duelo de separación, de pérdida, puede tener un lapso hasta de 3 semanas, 3 meses, 3 años, pero después de 3 años se puede volver ya patológico, ¿sí? Yo considero que los duelos en un proceso de separación va de acuerdo al trabajo personal que cada cual haga. Hay separaciones muy dolorosas, hay separaciones que pueden durar muchísimo tiempo en el duelo, en la negación, en la ira, en la rabia, pero digamos que la persona es la que puede darse la oportunidad a sanar, a poder escribir una nueva historia y aprender y hacer ese proceso mucho más corto. Si ya la relación se acabó, es bueno como plantear, bueno, cuál es la evaluación, cómo hacer un balance, qué trajo esa evaluación, darle el tiempo para cerrar, para agradecer, para llorar, para entender por qué se vivió la forma en que se está viviendo y poner como una fecha para decir cuánto tiempo le voy a dedicar a este duelo y cómo empiezo a trabajar para abrirme a una nueva
creación a nivel emocional. Si yo cierro bien un proceso de separación, si yo puedo cerrar bien un proceso de duelo, voy a prepararme y voy a estar primero conmigo mismo para que cuando vuelva a llegar esa relación yo no vaya a traer más de lo mismo. Si mi relación era de maltrato y no aprendo la lección, pues yo lo que voy a cambiar es de personaje, pero voy a traer a otro personaje que también me vaya a maltratar. Si mi relación era con alguien alcohólico, por decirlo así, y yo no aprendo qué era lo que la vida me quería enseñar con eso y por qué yo traje una relación dependiente con alguien alcohólico, pues simplemente cambio de personaje y me voy a encontrar con otra persona que también tome, que también vaya a repetir lo mismo hasta que yo tome conciencia y vea qué es lo que hay detrás de eso. Todas las relaciones y todos los procesos son tan personales, hay personas que los hacen más rápido, hay otras personas que lo hacen más lento, pero lo importante es empezar, ¿sí? No importa el tiempo que lleve, porque nosotros a veces queremos solo la meta, pero el verdadero regalo está en el camino, ¿sí? O sea, la meta es sanar, estar bien, pero ese viaje donde yo me voy conociendo, donde yo voy viendo cuál es mi fortaleza, pero también voy viendo cuáles son mis debilidades, son las que me van a hacer crecer para que cuando la vida me vuelva a poner en otra situación yo sepa cómo salir. Uno no puede llevar a alguien donde uno no ha ido, ¿sí? Que cuando uno está en momentos de separación, de duelo, son súper dolorosos. Espérame porque se me pasó aquí, no alcanzo a leerte la otra pregunta, que son de... Me preguntan, creo que yo voy sanando, pero hay momentos y cosas, sueños que son detonantes en donde me mandan de nuevo a la depresión. ¿Crees que es sano en falso? Bueno, yo no creo que nosotros sanemos en falso. Lo que pasa es que nosotros nos autosaboteamos y digamos que a veces nos preocupa mucho dar ese salto cuántico, ese salto a hacer un cambio real, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que la sanación es mágica, es como por pócimas y ya, no. Eh, Cuando tú empiezas a hacer un proceso de sanación honesto y real, nunca sanas en falso. Cuando tú decides darte la oportunidad de ser lo más importante, que no alcanzo a leer bien, cuando decidimos sanarnos, el proceso, no importa cuánto nos lleve, pero el proceso nos va a traer paz, nos va a traer un bálsamo al alma, va a empezar a despejar esas preguntas y esas dudas. Es normal que nosotros nos deprimamos cuando hay alguna cosa que nos vuelva a conectar con alguna emoción, claro que sí. Eh, Bueno, el tema de las relaciones es complejo, ¿sí? Hoy en día esta cuarentena también ha sacado muchos problemas de pareja. El problema no es que las parejas se divorcien, yo veo que acá la cuestión es preguntarnos más por qué tantas personas infelices en unas relaciones donde no se hace. Obviamente que cuando una relación se acaba y la otra persona empieza una relación prácticamente a la par, pues no ha hecho un proceso, ¿sí? Digamos que le cuesta más a la persona que quedó, a la que engañaron, a la que dejaron, le cuesta un poquito más comprender, pues porque la otra persona se fue con una nueva ilusión. Entonces digamos que hizo lo de Tarzán, y esto suena muy coloquial, muy a lo de mi familia, que no soltó una liana cuando ya estaba cogiendo la otra. Entonces digamos que esta persona a la hora del té, tarde o temprano, la vida lo va a poner en una situación donde le ponga sus emociones y le pase como la cuenta de cobro frente a sus elecciones. Yo creo que este tiempo es para nosotros saber cómo decidimos terminar, cortar, dejar, cerrar un ciclo, un capítulo con alguien, ¿sí? Pero como nosotros estamos tan heridos, pues lo ideal sería que uno dijera, bueno,
ya no siento lo mismo, muchas gracias, sentar a la persona, terminar. Pero como nosotros somos seres humanos que estamos heridos, pues lo que vamos a hacer es huir, y en lugar de afrontar las responsabilidades, porque pues la relación podía venir bien o venir mal, lo que hacemos es empezar otra relación, empezar a huir para no asumir. Entonces digamos que cada caso es diferente, pero se mantienen algunos patrones. Mi recomendación es, nosotros podemos tener la posibilidad, o sea, nosotros podemos tener la posibilidad, no, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la historia de nuestras vidas. ¿Duele? Sí, claro. Cuando sentimos que nos han abandonado, nos han traicionado, pero digamos que a medida que nos vamos reconociendo, nos damos cuenta que eso que llamábamos dolor, traición, simplemente se debe a lo que nosotros traemos y como nosotros vemos la situación. ¿Qué puedo yo dar testimonio? De que sí vale la pena sanar, sí vale la pena ir soltando esa maleta de miedos, de temores, de ansiedades, de inseguridades, de dependencias afectivas, de miedo a la soledad, de querer tener a nivel biológico, como se dice, el macho al lado, porque nosotros somos biológicos de una otra manera, pero es como cómo manejamos la vida que queremos. Queremos sentirnos amadas, eso no lo vamos a encontrar afuera. Tenemos que empezar a amarnos, y para empezar a amarnos pues nos toca ser responsable de nuestro cuerpo, porque nosotros nos bañamos, nos arreglamos, nos vestimos, pero tenemos que ser conscientes también de que alimentamos nuestra mente de resentimiento, de crítica, de comparación, y mientras que nosotros nos estemos mirando afuera, comparando afuera, juzgando afuera, no vamos a empezar a sanar. Si alguien se fue, bueno, gracias, tenía que irse. Bueno, por acá les voy a dar 5 recomendaciones básicas para empezar a dejar los miedos. Bueno, hay un miedo natural, que es el miedo que nos lleva a sobrevivir, que es el miedo a la acción, ¿no? Para los miedos, lo primero que hay que hacer es que tenemos que identificar miedos de qué tenemos, ¿sí? Para ver, yo creo que todo esto, por eso hablaba del cuaderno, que la recomendación es empezar a tener claro cuáles son los miedos. Después de que ya tengo yo una lista con los miedos, con mis sombras, obviamente es más fácil saber todas las cualidades, si somos generosos, honestos, responsables, trabajadores. Pero digamos que vamos a hacer una lista con esos miedos, con esas sombras. Miedo a qué le tengo, miedo a la muerte, miedo a fracasar, miedo al éxito. Vamos a hacer una lista de esos miedos, vamos a poner al frente esos 5 miedos con los cuales vamos a trabajar, de dónde vienen, si ese miedo es mío, si ese miedo lo aprendí de mis padres, si ese miedo es algo que yo escuchaba en mi clan, en mi familia, si fue un miedo que se me dio después de alguna situación. Después de que ya tenemos identificado el miedo, de a dónde viene, vamos a hacer otra columna y vamos a colocar en dónde se manifiestan esos miedos cuando yo hablo de ese miedo. Si yo tengo miedo, por decir, a estar solo, siento ese miedo cuando hablo de estar solo, me siento solo, lo siento en el pecho, lo siento en la espalda, en la cabeza, en dónde, y vamos a colocar en qué parte del cuerpo se manifiesta. Adicional, cuando ya tengamos esos miedos, quería hacer, pero ya por tiempo, que hoy nos excedimos un poquito, voy a enseñar un pequeño ejercicio para entregar a esa fuente, a ese ser superior en el que nosotros creamos esos miedos, para que nos concedan ver la otra parte de lo que es el miedo. El miedo es es como la cara del amor,
¿sí? Lo contrario al miedo es el amor. Entonces cuando hay un miedo lo identificamos y lo que hacemos es tratar de cambiar la información, el pensamiento, la emoción, el sentimiento hacia el otro lado, hacia el amor. Si yo le tengo miedo a la soledad, voy a mirar de dónde viene este miedo, si fue que en la infancia, si es que viene del vientre, si es de mi familia, como les decía, y voy a poder trabajar mejor ese miedo, poder descodificarlo, poderle quitar la carga emocional y cambiar esa información y esa programación por el amor y entender que a veces los cocos y los demonios nosotros los alimentamos. Nada, quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes. Hay mensajes que no he alcanzado a leer, pero los responderé. Igual los espero en mis redes sociales, en Maloca Aurora. También pueden escribirnos al correo que se encuentra en la página Maloca Aurora o en el número telefónico en el 321-315-8406, para poder hablar, despejar cualquier duda que tengan frente a este tema y poder organizarnos bien para empezar este viaje y cómo vamos a ir haciendo nosotros mismos nuestro propio viaje, nuestro propio árbol genealógico, cómo nosotros mismos vamos a ir haciendo nuestras propias medicinas para no tener de una u otra manera que poner afuera o depender, cómo yo voy a ir organizando mi sombra para volverla a luz y así aprender a navegar en mi interior, en mi mente, en saber cómo puedo cambiar mi pensamiento, mi sentimiento, mi palabra, mi acción para que se manifieste lo que realmente quiero. Quiero el amor, pues tengo que ser amor. Quiero abundancia, tengo que sentirme abundante con la vida, pero para eso pues despejamos toda esta luz, toda esta sombra, todos estos cocos, toda esta cuestión que nos han enseñado que no hay que darle trascendencia, y aprovechemos pues esta cuarentena para ir sanando, para ir aprendiendo, para vernos en el otro, que todos los seres humanos sufrimos, vivimos las mismas emociones. Sí hay que aprender a poner un límite, sí hay que aprender a decir no voy a permitir más maltrato, pero puedo entender por qué tú lo generas. Quiero saludar a Andrea desde Chile, un abracito para ti, para esos bebés. Quiero aprovechar también para agradecerle a cada una de las personas por sus mensajes, a los pacienticos que han pasado por Maloca Aurora, a todas las personas que de una otra manera se dan el tiempo y la oportunidad y el permiso de sanar, agradecerle a la Fundación Mi Colmena. Los invito para que le den, ¿cómo se llama? Me gusta a la página, sigan, agradecer estos espacios para sanar sanamente, para crecer, agradecerle a Luyani, a Michelle desde La Calera, también, como ven atrás, una forma de meditar, de sanar también, de conectar con esas sombras que tenemos, son los mandalas. Entonces, a medida que vayamos navegando, espero que también ustedes se den el permiso de pintar un mandalita, de poder sacar heridas. Hay veces que nosotros no tenemos claro cuáles son nuestras propias heridas, a veces no tenemos claro cuáles son nuestras sombras. Entonces queremos hacer y que haya un cambio en el mundo, empecemos a hacer nosotros mismos ese cambio, empecemos nosotros a ser compasivos con nosotros mismos, empecemos a ser dulces con la palabra hacia nosotros mismos. Hay momentos en los cuales se nos chispotea, sí, hay momentos en los cuales somos humanos y ahí es cuando más tenemos que perdonarnos. Yo creo que el perdón, antes de ser para el otro, es para nosotros, porque no pudimos hacer mejor las cosas, porque seguimos conectadas a emociones, seguimos repitiendo historias. El perdón es para nosotros. Pedirles que esta noche se conecten a las 9 de la noche en la Fundación Mi Colmena,
Damos gracias a todos, a él y a Andrés, por esta bonita convocatoria de poder llevar un poco de luz, de bálsamo para el alma, un poco de conversaciones así en casa, para la gente en estos momentos. Hay muchas personas que ya siguen un camino espiritual, digamos que tienen como toda esta facilidad de entender más cosas, pero hay muchas otras personas que no saben cómo empezar, que no saben cómo lidiar en estos momentos de cuarentena con su luz y con su sombra. Para ellos está este espacio para entender y comprender que todos estamos en la misma escuelita, que somos humanos, que algunos ya hemos pasado unas lecciones, otras lecciones nos falta, que podemos ser medicina para el otro a medida que nosotros vayamos sanando, que le hagamos sencilla también la cuarentena a las personas que comparten con nosotros la casa. A veces no somos fáciles, a veces no aceptamos nuestra sombra y no aceptamos que también somos canzones, irritables, que a veces damos cantaleta, pero también en estos días aprendamos a decir gracias, aprendamos a decir un lo siento, aprendamos a decir te entiendo porque también vivo lo mismo. Nada, agradecer nuevamente y un abracito. Espero que lo que les sirva lo tomen, lo procesen, lo integren y nada, un saludito y el Dios que habita en mí, saludo al Dios que habita en cada uno de ustedes y nos envolvemos en amor divino. Una bonita tarde.